problemas, en taludes, en cimentación, ya sea en pavimentos o en cimentaciones de algunas estructuras que son necesarias en un proyecto, ¿no? En un proyecto vial. También conocer e identificar las propiedades de los materiales de construcción, como hemos visto, por ejemplo, por el origen, que los suelos aluviales podrían aprovecharse, ¿no? Dependiendo de las características particulares. Como también el conocimiento de la geotecnia nos va a permitir diseñar, ¿no?, ciertas estructuras que tienen que ver netamente con geotecnia. Por ejemplo, el diseño de muros de suelo reforzado. Es algo que reciente en nuestro medio, bueno, ya estamos hablando de 10 años por lo menos, ¿no?, que se ha vuelto más popular. De todas maneras es una tecnología reciente, ¿no? El conformar muros utilizando refuerzos ya sea de acero o geosintéticos, ¿no? Pilotes, anclajes, etcétera. Acá podemos ver algunas aplicaciones. Control de calidad, por ejemplo, a lo largo del trazo de una vía, está determinando la densidad de campo acá, relacionado con la estabilidad de taludes y las excavaciones y su aprovechamiento como material de cantera. ¿Qué otras aplicaciones? El conocimiento, por ejemplo, para determinar el empuje de tierras para poder diseñar adecuadamente los muros de contención, para poder estabilizar taludes, utilizando sistemas de sostenimiento, por ejemplo, con anclajes, muros de suelo reforzado. Y en este caso, ustedes pueden apreciar estos paneles prefabricados. Simplemente se conoce como fachada, no tiene función estructural. ¿Qué es lo que entonces hace que se contenga acá este talud vertical prácticamente? Es la parte interna, es un relleno de suelo compactado con un refuerzo, con geosintéticos, ¿no? Imagínense ustedes al adobe o al tapial. ¿Qué hacen? Introducen la paja, ¿verdad? Y eso le confiere una resistencia a la tensión. Es una propiedad que el suelo no tiene resistencia a la tensión. El suelo tiene cierta resistencia a la compresión y tiene resistencia al corte, pero a la tensión no. Entonces, por eso que se incorporan esos elementos y vean cómo podemos desarrollar implementar este tipo de soluciones, principalmente cuando no tenemos espacio, ¿verdad? En minería, por ejemplo, se utiliza bastante este tipo de soluciones, con diferentes tipos de fachada. Las fachadas pueden ser desde muros segmentados, tipo bloques de ladrillo, que están patentados, o también pueden ser gaviones. Excavación, ¿no? ¿Qué consideraciones tengo que tomar para hacer la excavación en roca, por ejemplo? O por el tema de cimentaciones, ¿no? El análisis de suelos que tengo que hacer para cimentar adecuadamente esta estructura, este puente. Entonces existen muchas otras aplicaciones que habíamos descrito antes, como por ejemplo los mejoramientos a nivel de subrasante que puedan ser necesarios. Si vemos como problemas, en todo proyecto vial siempre van a haber problemas también, ¿no? Entonces estas aplicaciones de las cuales hablo, podríamos voltearlas y verlas con otro enfoque, como problemas, ¿no? ¿Qué tipo de problemas pueden presentarse? Existen muchísimos, ¿no? Pero relacionados con la geotecnia o con el agua también. Por ejemplo, tenemos algunas subsidencias, ¿no? ¿Qué son subsidencias? Son hundimientos que se dan en el campo, ¿no? En el terreno, ya sea por la erosión, ¿no? Por la disolución del agua de materiales calcáreos, por ejemplo. Entonces generan cuerpos cavernosos, finalmente pueden producirse grandes hundimientos. Generalmente la subsidencia, ese término se utiliza para asentamientos grandes, ¿no? Hundimientos, por ejemplo, por falla geológica, cuando hay un desfase y se desfasa simplemente el terreno, ¿no? Asentamientos, cuando tenemos suelos malos, baja capacidad de soporte, cuando el terreno es malísimo, deslizamientos de tierra, caídas de roca, presencia de suelos expansivos, suelos colapsables. En la costa, por ejemplo, el famoso caliche, ¿no? ¿Qué pasaría en contacto con el agua? Estas sales o el yeso se disuelve y ¿qué? Colapsa, ¿no? Pierde su resistencia aparente.
Entonces hay que tener cuidado. Acá en esta zona también tenemos hacia el norte por esta bahía, ¿cómo se llama? Hacia Piura. Tenemos suelo, arcillas expansibles también. No recuerdo el nombre. Problemas de karsticidad generalmente se dan en zonas donde tenemos rocas calcáreas. ¿Qué pasa? El agua entra en contacto con ellas, disuelve los minerales porque la formación de estas rocas es de carácter químico, ¿no? Generando cuerpos cavernosos. Inundaciones, erosión eólica, sismicidad, problemas de licuación de suelos, por ejemplo. Hay una fórmula para la licuación de suelos. Para que se dé el efecto de licuación de suelos, ¿qué tiene que haber? Una fuerza externa grande, material, arena suelta principalmente, y tiene que estar saturado. Esa es la combinación, ¿no? Y frente a esa, digamos, a esa combinación puede darse pues el fenómeno de licuación, que voy a comentar un poquito, que voy a ampliar en qué consiste, ¿no? Avalanchas de lodos y todos estos aspectos que pueden generar problemas y frente a los cuales nosotros tenemos que plantear soluciones. Veamos acá algunas imágenes de un hundimiento, por ejemplo. Deslizamientos de tierra en una carretera en España, en México. México, la parte central está pues construida sobre un antiguo lago o laguna, y existen depósitos de suelos finos que se han ido asentando con el tiempo. Entonces se generan subsidencias. Fíjense cómo han quedado las edificaciones, ¿no? Parecen ondas. Inclusive hay sectores, la catedral por ejemplo, está a 11 metros por debajo del nivel de la calzada. A lo largo del tiempo se ha asentado esa cantidad. O sea, hay asentamientos de 8 metros, 10 metros, ¿no? Bastante. Inundaciones, exactamente no tiene que ver mucho con la geotecnia, pero fíjense como una consecuencia de qué cosas tenemos que hacer, sí, ¿no? Después de una inundación, fíjense cómo queda esta zona, por ejemplo, acá donde justamente pasaba el agua, totalmente erosionada, ¿no? Entonces, esto como diseño, como trazo, tiene que ver también con una evaluación hidrológica, ¿no? Un análisis hidrológico para determinar cuál es la rasante, ¿no?, a la cual debería haberse construido esto, ¿no? ¿Verdad? Debería estar a un nivel más superior la rasante de la vía. Estas dos imágenes de acá son imágenes recientes de este año, que las tomé cuando me iba al norte de Lima, dentro del departamento, hacia Churín, y después del fenómeno del Niño, producto de la inundación de un río. Fíjense cómo el agua erosionó esta parte de acá y rápidamente destruyó esta berma, y miren cómo quedó. Esto tiene un poco más de 1 kilómetro. Y fíjense cómo está el canal acá, íntegro. ¿A qué se debe? ¿Por qué esta zona se ha erosionado? ¿Qué pueden comentar ustedes? Habría que evaluar, ¿no? Pero pienso, se me ocurre estando allá, vi esto, fue de pasada en realidad, vi que al principio el material acá, el cual se conformó en su momento, no estaba adecuadamente compactado. Eso dio pie lugar a que el material pueda haberse lavado rápidamente, y las características acá también del asfalto, ¿no?, no son las mismas de las que están acá dentro de la calzada. Entonces miren, es un problema. Fíjense, la base también acá no está totalmente conformada. Tenemos un afloramiento rocoso, y ese afloramiento rocoso se observa acá, miren, de manera irregular. O sea, no estaba totalmente perfilado el terreno en todo el ancho de la vía. Claro, entonces esto ha develado justamente un mal trabajo ahí, ¿no? Que no se ha cumplido probablemente con las especificaciones de conformación, ¿no? Veamos acá otros ejemplos de deslizamiento de tierras que han afectado las vías, ¿no? Otros casos donde ocurren caída de rocas, ¿no?, y la carretera pues o los transeúntes están sujetos a estos riesgos, ¿no? Acá esto es en España. Este deslizamiento de roca alterada, muy fracturada, tuvo consecuencias fatales.
Tenemos acá un tráiler abajo, ¿no? Causó muertes. Otro tipo de problemas, por ejemplo, la formación de sinkholes o huecos, producto de la socavación, de la formación de cuerpos cavernosos. ¿Y quién tiene que ver acá esto? El agua, ¿no? Esto que muchas veces en el internet uno puede escuchar comentarios desde atribuidos a situaciones alienígenas inclusive, ¿no? No es otra cosa que son fenómenos naturales que se van dando. A veces no tan naturales, ¿no? A veces es de origen antrópico, o sea, por causa de la acción del hombre, de manera directa o indirecta, ¿no? O naturalmente también, ¿no? Entonces, mire, tenemos diferentes, acá he colocado fotos pues de diferentes lugares, en Canadá, por ejemplo, ¿no? Como un auto se cayó dentro, acá en Guatemala, esto es en China, ¿no? Hubo consecuencias fatales también. Y podemos ver acá un esquema, por ejemplo, de lo que es la formación de ese sinkhole. El sinkhole en realidad en inglés es un sumidero, ¿no? Esa sería la traducción, digamos, fría. Es un hueco que se genera producto de la erosión, de la disolución del agua y generalmente en roca calcárea, ¿no? Problemas de licuación de suelos. ¿Qué es la licuación de suelos? Es cuando el terreno, ustedes saben que todas las partículas están en contacto entre sí. Pero ¿qué sucede cuando viene un sismo y está saturado el material? Esa tensión de contacto que existe entre las partículas desaparece, se reduce al mínimo, ¿no? Y la presión de poros se incrementa tanto que el suelo se comporta como una especie de fluido, de un líquido. Y entonces, como la resistencia de contacto entre las partículas se va al mínimo, desaparece, en ese momento pues las estructuras colapsan. Más problemas acá por causas de sismos, puente acá, por ejemplo, un viaducto que se cayó en China. El origen no probablemente se atribuye, puede ser por causas estructurales principalmente. Bien, hasta ahí entonces hemos planteado cómo importancia por un lado, por qué es importante, y luego como problemas. Puntualmente ahora conversemos entonces sobre las consideraciones que debemos tomar en cuenta con relación a la evaluación geotécnica a lo largo del trazo de la vía. ¿Ustedes han recibido todo el material en digital? Bien. Vamos entonces, ¿qué consideraciones debemos tomar en cuenta a lo largo de la vía? Yo tengo un trazo acá. Del punto A al punto B. Este es un trazo. ¿Qué objetivos debemos cumplir? Primero, a lo largo de una vía debemos caracterizar el terreno bajo la subrasante con fines de diseño de pavimento, ¿no? Por un lado. Por otro lado, identificar sectores críticos, deslizamientos, filtraciones, bofedales, cualquier otro problema que pueda haber, suelos malos, ¿no? Además, evaluar si hay derrumbes, caída de bloques, deslizamientos, flujos, ¿no? Los famosos huaicos, ¿no? Y posibles zonas en las cuales pueden haber riesgos de inestabilidad. Vamos por partes entonces, veamos. A lo largo de la vía, ¿qué tenemos que hacer? Tres cosas, ¿no?
caracterizar, identificar sectores críticos y evaluar cualquier otro tipo de riesgo. Si nosotros nos enfocamos desde el punto de vista de diseño, cuando afrontemos un problema, un diseño, un proyecto en el cual tenemos que diseñar una carretera, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es formar un grupo multidisciplinario, ¿no? Un trazador, un ingeniero de diseño geométrico, un geólogo, un geotécnico, puede ser uno de ellos, puede ser solamente el geotécnico, ¿no? Un hidráulico también, de manera que vayan y hagan la visita conjunta y caminen a lo largo del trazo preliminar y de manera conjunta identifiquen cuáles son los riesgos, cuál es la factibilidad, cuáles son los problemas que podrían haber, de tal forma que sobre la marcha se vaya identificando, pues se vaya puliendo el trazo. Porque les comento por experiencia, normalmente en algunos proyectos va por su lado el geólogo, el geotécnico, el trazador va por su lado y cada quien tiene su punto de vista. Probablemente el trazador es el que define, ¿no? Dice, ya por acá está bien, la parte geométrica es la que se lleva adelante, ¿no? ¿Qué es lo que hace el geólogo, el geotécnico? Dice, por este sector está muy peligroso, el terreno es malísimo, yo no sé, hay riesgos, ¿no? Pero lo dice, porque ha ido a ver, ¿no? Pero no hace más nada, no hay una acción concreta. Pero si se camina en conjunto y se toman decisiones sobre la marcha, entonces vamos a ir definiendo realmente de manera más eficiente, ¿no? De repente acá el trazo va a tener que variar, pero producto de un intercambio de conocimientos y consideraciones en las cuales tengan que ver la parte geotécnica, la parte hidráulica y el trazo también, que es bastante importante, por supuesto, ¿no? El trazo está relacionado también con el movimiento de tierras. De hecho, tenemos que balancear todo. Tenemos que balancear el aspecto geotécnico también, porque si estamos metiéndonos en una zona inestable, de repente esa solución va a conllevar a un costo mayor y hasta puede inviabilizar el proyecto. Tal vez en papel sí, ¿no? Como proyecto, como diseño, ustedes salen adelante, pero ya ejecutando el proyecto va a ser inviable, o puede ser inviable. Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta, lo que estoy diciendo es, a nivel de diseño, o a nivel de proyecto, es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Tiene que estar el geólogo, geotécnico, el de trazo, y el hidráulico, ¿no? Y de manera conjunta ya se afina y se ajusta el trazo. Bueno, pues una vez que ya tenemos un trazo más refinado, más ajustado, entonces yo creo que vale la pena ya ir a hacer una investigación ya de campo del terreno, ¿no? Para cumplir el primer objetivo, caracterizar el terreno bajo la subrasante. Entonces, ¿qué hacemos? Programamos una campaña de investigación geotécnica a lo largo del trazo. Generalmente dependiendo de la importancia de la vía, si estamos en carreteras vecinales, si estamos en carreteras de envergadura, eso va a ser importante, y el nivel de ingeniería también para definir con qué frecuencia voy a hacer esas calicatas. Generalmente para proyectos de ingeniería de detalle se hacen calicatas cada 250 metros. Existe un manual de suelos y pavimentos en el cual les puede servir como referencia. De hecho hay bastante detalle al respecto, ¿no? O sea, para complementar todo lo que estamos hablando, yo les recomiendo recurrir a ese manual del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que es una gran ayuda porque les brinda criterios para poder afrontar, digamos, un proyecto, o a nivel de ejecución también, ¿no? Alternativas de solución, etcétera. Entonces, en principio, cada 250 metros, si tenemos proyectos a nivel de factibilidad, podría ser cada 500 metros. Proyectos de prefactibilidad, puede ser cada kilómetro, cada 2 kilómetros, una calicata. Pero esto no es una regla fija, ¿no? Porque ¿qué sucede si yo tengo, pues, ustedes saben que en la medida que voy desarrollando mi trazo y voy a atravesar cerros y montañas
y regiones costeras, etcétera, vamos a encontrarnos probablemente con diferentes formaciones geológicas, ¿no? Entonces acá podemos tener rocas, acá suelos, de repente esos suelos que clasifiquen como gravas, arcillosas. Acá podemos seguir teniendo suelos, podrían ser arcillas, por ejemplo. Acá también arcillas, acá podrían seguir siendo esas gravas arcillosas. La roca podría aparecer nuevamente por acá, ¿verdad? Entonces yo voy a plantear calicatas cada 250 metros si es un proyecto importante. Y podría yo intensificar también cada 50, 100 metros, dependiendo si encuentro zonas o tramos críticos donde, por ejemplo, podrían haber suelos con baja resistencia, arcillas o bofedales, por ejemplo. ¿Qué es lo que dice la norma? Normalmente las calicatas son de 1,5 metros de profundidad, porque es la profundidad de influencia de un vehículo, ¿no? Del vehículo de diseño. Pero eso no implica que solamente investiguemos. Si nosotros tenemos zonas críticas desde el punto de vista a nivel de subrasante, podemos profundizar, ¿no? Y podemos intensificar también, porque la idea es caracterizar el terreno de tal forma que podamos brindar, si estamos hablando a nivel de proyecto, un diseño adecuado, ¿no? Tratar de que las consideraciones sobre las mejoras que se planteen a nivel de diseño no difieran mucho de lo que se encuentra en campo, porque en campo probablemente, si nosotros en el metrado dice 100 metros, en campo de repente 120, 150, pero que no sea pues 100 en el proyecto y sea medio kilómetro o 1 kilómetro en campo, ¿no es cierto? Esa es la idea. De hecho, las condiciones del terreno van a ser relativamente diferentes, ¿no? No necesariamente se ajusta al 100%. De hecho, los planos y todo esto es un gran deseo de que sea igual, ¿no? Y va a depender de la calidad de las investigaciones. En campo es donde realmente vamos a poder apreciar qué es lo que se tiene. Y la diferencia tiene que ser lo más mínimo posible. Entonces, señores, tomen en cuenta calicatas cada 250, ¿no? metros en proyectos importantes de ingeniería de detalle. Cada 500 metros podría ser a nivel de ingeniería básica, o factibilidad cada kilómetro. Si es conceptual, podría ser cada 2 hasta 5 kilómetros, dependiendo de las condiciones, tomando en cuenta los aspectos que estoy mencionando. Además, a lo largo de la vía tenemos que identificar pues sectores críticos, como ya dije, deslizamientos, riesgos de filtraciones, ¿no? Suelos difíciles, bofedales, ¿no? Derrumbes que podrían haber. Entonces esas son las consideraciones a nivel de proyecto. ¿Qué hacemos normalmente entonces para caracterizar el terreno a lo largo de la vía? Hacemos calicatas, ¿no? O trincheras. Este es un ejemplo de una calicata. Lo básico tiene que tener el registro tiene que tener además una foto en la cual se detalle es posible las coordenadas, el punto de ubicación, la profundidad y la fecha y el proyecto. Esto es bastante importante porque el registro fotográfico y la ficha de campo que está normado es bastante importante, porque suele suceder que se saca una muestra, se manda al laboratorio y la muestra clasifica como grava arcillosa, pero nosotros en campo hemos visualizado y era una arcilla. No puede cambiar tanto, ¿verdad?, de una grava a una arcilla. Entonces hay un problema, y muchas veces me ha sucedido en muchos proyectos en los cuales se han intercambiado las muestras. Entonces por lo menos uno se da cuenta y ya no, ese resultado no puede ser representativo. ¿Por qué? Porque ha habido un intercambio de muestras, un error, ¿no? Por eso es importante el trabajo de campo y el registro, ¿no? A través de fotos, a través de una ficha. Los ensayos típicos que se hacen en campo para caracterizar el terreno son la densidad de campo, ensayos de CPT, principalmente con fines de cimentación, para hacer la correlación y estimar a través del número de golpes, estimar el ángulo de fricción, y con eso hacen su diseño de la capacidad de carga. Estaciones geomecánicas. ¿Qué es una estación geomecánica? Simplemente es el lugar donde yo me
ubico y caracterizo el macizo rocoso. ¿No? Esa caracterización de cuál es la discontinuidad, cuál es la orientación de sus fracturas va a ser muy importante para definir, por ejemplo, qué ángulo del talud le voy a dar. Ensayos geofísicos en puentes, de manera complementaria. Generalmente en un puente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una perforación diamantina para ver las condiciones del terreno en profundidad. Pero a veces es necesario caracterizar un área mayor y de manera complementaria se puede hacer un ensayo geofísico. Complementaria. Hay muchos proyectos y muchos colegas en los cuales dicen, no, ya no hagamos perforaciones diamantinas, solo hagamos geofísica. Un ensayo de refracción sísmica, un ensayo más W, y con eso caracterizamos el terreno. Los ensayos geofísicos por sí solos, para mí, en mi concepto, no tienen validez solos. Son ensayos complementarios y se apoyan bastante en investigaciones directas. ¿Qué quiero decir? O sea, que tiene que haber una perforación, una calicata, y luego hago un ensayo geofísico. Así esos resultados, esas velocidades que obtengo, por ejemplo, de ensayo de refracción sísmica, correlaciono con el tipo de material que he caracterizado, ¿no? Y que he visibilizado, que he identificado. Entonces recién puedo hacer una extrapolación, pero por sí solos no, salvo que sea pues a nivel de prefactibilidad o factibilidad, ¿no? Ve acá entonces un ejemplo de un registro de calicata. Las coordenadas, la fecha, el responsable, cuál es el tamaño máximo, ¿no? El perfil estratigráfico, la descripción del material que está también normado, cuál es la consistencia, si es muy para suelos arcillosos, y esto es para suelos granulares, ¿no? Cuál es la humedad, si hay humedad o no, y está separado por estratos, por los estratos que puedan encontrar. Por ejemplo, a 1 metro yo puedo tener una capa de arcilla, y de 1 metro a 1,50 puedo tener grava. En la siguiente calicata se repite el patrón, entonces estoy identificando que en toda esa zona hay una capa, un estrato de 1 metro de arcilla y uno de grava. Si esa arcilla es malísima, ya tendré que evaluar si hago un reemplazo o hago un mejoramiento, ¿no? Voy a verificar primero cuál es la resistencia al corte. En este caso evaluaré su CBR, ¿no? Para evaluar la resistencia al corte en pavimentos, ¿qué es lo que tengo que calcular? El CBR, ¿no?